Bien, 41 minutos de las 6 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepa. Sí, estoy muy de acuerdo con el llamado sobre que el problema es de los comunicadores, ¿no? Me parece que hay muchísimo de eso y que viene claramente por ahí la cosa. Tenemos en línea a Marcos Barroca, que es periodista y está en Comodoro Rivadavia. Hola Marcos, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En Comodoro Rivadavia desde hace ya varios días, Marcos. Día 12. Día 12. Un montón. Instalados acá. Sí. Exactamente. Así que viviste, bueno, todo el proceso, vas viviendo todo el proceso. Sí, creo que un proceso largo con estos picos emocionales, lamentablemente, sí. Donde se dejó una fase de búsqueda y rescate para pasar a una de búsqueda sola. Uh-huh. y obviamente esto se siente cuando vos viste trabajar acá en el puerto y el poner el esfuerzo 24 horas durante una semana entera para poner un barco a disposición con un mini submarino que iba a ser justamente el que iba a rescatar a los tripulantes, y hoy los ves desarmados. Entonces sí. Se hace realmente complicado. Bueno, ese es el caso del Soficien, ese es. El caso del Soficien, sí. Impresionante, ¿no es cierto? Armaron ahí una especie de astillero. Sí, no, o sea, por eso digo, fue muy valorado el trabajo que se hizo sobre el barco y verlo desarmado en cuestión de sí. minutos en el día de hoy, te golpea, ¿no? Porque eso también te da la pauta también de dónde estás parado. Marcos, vos que estabas ahí, me interesa muchísimo esto, ¿cómo se vivió el asunto del tiempo? Porque la verdad que realmente trabajaron contra reloj en una cosa que fue una epopeya, reconocido por un montón de gente que sabe de estas cosas, pero ya se llegaba tarde, llegaba a un punto donde no se podía apurar más de lo que se apuró, y después resulta que el clima, entonces se preparaban para rescatar, pero el reloj avanzaba. Sí, y sí, lamentablemente, igualmente, vos cuando ahora lo ves de lejos, estaba claro que el Soficien no llegaba. Igualmente no era eso. El tema es que el Soficien necesitaba un dato puntual de ubicación y de profundidad de donde estuviera el submarino. Sin ese dato no iba a poder hacer nada, porque su función era la de rescatar. Pero estaba a un día de ese dato, ¿no es cierto? ¿De distancia más o menos? Sí, de viaje hasta el lugar de búsqueda un día. Y el tema es que, a ver, si lo que se hizo fue apurar dentro de todo el laburo sobre el barco, para que el barco estuviera en la zona de búsqueda en caso de encontrar el submarino y pudiera trabajar de inmediato, claro. No perder tiempo en el rescate, porque se estaba contrarreloj. Seguro. Este es el gran punto. Pero bueno, ya se sabía esto de antemano. Por eso, más allá del apuro, creo que estaba dentro de los tiempos, salvo que quizás en medio del trabajo hubieran dicho lo encontramos, y esto sí hubiera generado, pánico entre comillas, pero sí. La desesperación lógica de gente que está trabajando y que necesita trabajar con exactitud y detalle, porque no es que pueden hacer cualquier cosa. Ese es el punto. Y zarpar, ¿no? Un barco se le cortó la popa, sí. Una parte de la popa, y se le colocó todo un sistema, y a su vez tuvo que pasar por un inspector que diera el ok para que el barco pudiera zarpar. Si no zarpaba, por más que sea un mini submarino de rescate. Vos hay unos estándares de seguridad y de habilitación para que la gente entienda, que son certificados que se hacen a los barcos para que puedan zarpar. Y en este caso, que ahora fue desarmado, vos sabés que el barco lo tienen que volver a poner como era en su origen. Eso mismo. Porque tiene que volver a la actividad petrolera. Así es. ¿Es verdad que convocaron como a 50 soldadores? Sí, y más también. Aparecieron más también. Gente de las empresas de acá de Comodoro Rivadavia, hay otros que vinieron hasta incluso de otros lugares de la provincia, que vinieron a ofrecerse para trabajar, obviamente ad honorem. Mismo los de las empresas, de sus jefes, las empresas mismas los mandaron a dar una mano. Trabajaron, se dividieron en turnos de 12 horas más o menos, para que te des una idea, pero en un momento llegó a haber hasta
en un mismo momento hasta 40 personas laburando arriba del barco, ¿no? Soldando y cortando, y la verdad fue emocionante porque vos calculás que el trabajo que se hizo se hace habitualmente en 2 meses en un astillero, y acá se hizo en 3 días arriba del agua. Totalmente. Con todas las condiciones climáticas habidas y por haber, porque tuvimos en estos 12 días desde calor, pasando por viento de 100 kilómetros por hora, algo de lluvia, frío. La verdad, el tiempo acá en Comodoro tiene esta locura, ¿no? Sí, que a veces no sabes qué te va a tocar. Sí. Marcos, ¿cómo estás? Ana Lía te saluda. Hola, Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Consultarte lo siguiente, me interesa más a mí conocer qué es lo que pasa, ¿no?, con la gente ahí de la ciudad, porque en un primer momento se había acercado muchísima gente que incluso no tenía nada que ver con el ámbito marítimo, para tratar de colaborar y hacer lo que les sea posible, ¿no?, para intentar ayudar y aportar. Incluso creo que había un arquitecto también que se había acercado para mediar y ser una especie de traductor. ¿Cuál es el clima entonces ahora de la gente? ¿Se sigue acercando para ver qué es lo que puede hacer, o hay un clima bastante de desilusión que hace que ya la gente continúe con su rutina y no participe tanto de lo que está sucediendo ahí en el puerto? No, a ver, siempre, vos sabés que Comodoro Rivadavia es una ciudad petrolera y una ciudad donde la gente viene a trabajar. Y los que viven acá, obviamente acá se conocen todos entre todos, y por eso, a ver, Fernando, el arquitecto, se transformó en traductor, y alguno que por ejemplo, hubo chicos que habían sido despedidos de una empresa textil hace más de un año, y formaron una cooperativa y empezaron y se capacitaron en el tema de las soldaduras. Y parte de esa gente empezó a trabajar, por ejemplo, en el barco. Vinieron, le tomaron un examen, vieron cómo soldaban, se sorprendieron hasta los mismos norteamericanos. Mirá. y quedaron trabajando. Así como también hubo gente que vino a dar una mano, algunos se quedaron, ¿viste?, para ayudar a mover las cosas que hay acá sobre el muelle, o para hacer algún tipo de ayuda con todas las cosas que han traído los norteamericanos, en el sentido de mover, tirar para acá, hacer para allá, ordenar, sí, y demás, pero no muchos. Acá lo que se buscó siempre fue gente profesional y capacitada para trabajar, porque estabas hablando por lo menos de una misión de rescate, todo un operativo internacional, y que no podía haber cualquiera, claro, en este muelle, sino que tenía que ser gente que supiera. ¿Cómo es el tema ¿Cómo es el tema ahí con los dueños de los equipos, digamos? ¿Cuántas nacionalidades había ahí dando vueltas? Norteamericanos sabemos que sí, y si cada cual tiene preponderancia, digamos, sobre lo que pasa con sus equipos. No, sí, obviamente. Los rusos con sus equipos, los norteamericanos con sus equipos. No es que se van al hotel y cárguenlo ustedes, digamos. No. Claro. Ellos, es más, ellos traen las cosas los dos movilizaron aviones, las dos potencias, su gente bajó las cosas, las custodiaron ahí en el aeropuerto, y después sí, lo que usaron sí fue el transporte, claro, para traerlas hasta acá, hasta el muelle, pero obviamente todo custodiado por ellos, ¿no? Claro. Hay camiones del ejército, camiones de la Armada, pero y hasta incluso han contratado camiones de empresas, pero todos supervisados por ellos. Las grúas, por ejemplo, las manejan la gente de acá, la gente que habitualmente está especializada en esto, y allí es donde la figura del traductor, ahí es donde ayudó, ¿no? Claro, para superar la barrera idiomática por las indicaciones, pero fue lo único donde no se metieron, es decir, en esa operación de cómo trabajar, en qué momento subir la grúa, porque vos sabés que acá el tema del viento es un condicionamiento muy grande, porque las grúas quizás puedan levantar 350, 400 toneladas, pero cuando el viento supera los 80 kilómetros, las grúas se clavan, no laburan, porque hay riesgo de que la carga se pueda caer. Como entonces, un mecanismo de seguridad, digamos. Ya es un mecanismo automático. Cuando el viento supera los 80 kilómetros, las grúas se paran automáticamente. Entonces, obviamente... O sea que no había ni la posibilidad de arriesgarse, porque no había tiempo, digamos, ahí de andar, no contás con la grúa. La grúa la podés destrabar, y ellos saben cómo hacerlo.
y están acostumbrados a trabajar con el viento, entonces le daban la garantía a los norteamericanos de que no se iba a caer nada, y por eso cuando armaron el mini submarino lo armaron en medio de vientos de 80, 90 y 100 kilómetros, ráfagas que se dieron durante toda la noche del día del domingo que zarpó el barco. Así que imagínate que o sea, estaba todo pensado de manera profesional para que no pasara nada, pero había que trabajar con todos estos contratiempos, ¿no? Así que se pudo manejar bastante bien. ¿Cómo es la organización del día a día? Y a la mañana, no sé, se me ocurre que a la mañana temprano harán reuniones de planificación de cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar durante el día. ¿O cómo se ponen de acuerdo para saber qué tarea le corresponde a cada uno y cuál es el plan de búsqueda? No, ellos avisan, o sea, a ver, primero, o sea, ellos tienen todo saben, bueno, que va a llegar un barco ahora, que es el Atlantis, que le tienen que cargar determinadas cuestiones, entonces se le avisan a la gente del puerto lo que van a necesitar. Necesitan este tipo de grúa, esta otra, estos camiones, esto y aquello. Y después, obviamente, ya van hablando con la Armada Argentina y bueno, y ahí van poniéndose de acuerdo en ver qué barco sale, qué barco se usa, dónde va, a qué punto, qué trayecto le toca revisar, de acuerdo a la tecnología que lleve cada barco. Vos imaginate que ahora los dos barcos que van a ir hacia la zona de búsqueda, que es el Atlantis norteamericano y el Yantar ruso, los dos tienen la misma tecnología, que es una sonda que llega hasta los 6.000 metros de profundidad. Entonces los dos barcos van a coincidir alrededor del martes justamente en la misma zona, y son los que van a barrer, imagino yo, para poder dar con el submarino. Mi pregunta... Hoy por hoy son los dos barcos que tienen la máxima tecnología en búsqueda, sumado hay un ARAS nuestro, de las Islas Malvinas, que tiene una sonda que llega hasta los 1.000 metros, que son las tres posibilidades de búsqueda más profunda, están en esos tres barcos, y me imagino que con estas tres cosas se lo va a encontrar. Donde no hay tecnologías para rescatar, ya superando los 600 metros no hay nada. Hasta los 600 teníamos el mini submarino, superando los 600 no hay absolutamente nada para rescatar a nadie. Entonces ahí es donde está el punto de complicación. Mi pregunta iba para que vos nos cuentes, ¿no?, que todo tiene que estar totalmente coordinado y que es imposible, ¿no?, que la gente que esté ahí no esté informada de lo que está sucediendo, ¿no?, como para dar cuenta que es tal el movimiento que hay que hacer en esa zona, ¿no?, con todas las herramientas y con todos los barcos que se desplazan por ahí, que es necesario sí o sí que se comparta la información y que todos sepan qué es lo que está ocurriendo. Sí, no, a ver, todos saben. Hay igualmente algunos secretitos. Claro. ¿Viste cómo es esto? Sí. Cada uno, o sea, son dos países completamente diferentes, se manejan de manera diferente, más allá de que en estas cosas, como que los militares tienen la misma sintonía, se manejan. En algún lugar hay un código compartido, claro. Hay un código compartido, sí. Exactamente. Pero está claro que necesitan sí o sí, o sea, estar comunicados, no digo entre Estados Unidos y Rusia, pero sí las dos fuerzas con la Armada Argentina. Claro, ¿quién tiene la dirección de todo este ejercicio? ¿La Armada Argentina o el organismo internacional de búsqueda? No, la Armada. No, okay. La Armada. Acá todo depende de la Armada y de las órdenes que reciban, órdenes entre comillas, ¿no? Pero porque los que están encargados de la búsqueda saben cómo buscar, pero necesitan obviamente la referencia de la Armada, que es la que está encargada de todo el objetivo. Sí, veo que fue casi arqueológico, marcaron como celdas en el mar y se repartieron lo que a cada barco le tocaba y qué sé yo, digamos, venía por ahí la cosa. No, si vos lo mirás desde lejos, es realmente un trabajo de ingeniería increíble, ¿no? Porque obviamente estás en el medio del mar argentino, en una zona realmente complicada, y solo ellos pueden hacer esto que ustedes están viendo, o nos imaginamos, por lo menos, porque no se puede ver nada, pero es impresionante. Sí. Marcos, por último, para pasarnos más o menos en limpio, es eso, estos dos barcos que están llegando con esa tecnología, eso es lo que se espera como lo determinante de esta próxima etapa. Exacto, okay. Sí, eso es lo más importante, sumado a las Islas Malvinas
y después, claro, con la desafectación de algunos de los barcos que ya no van a trabajar. En Scandi Patagonia, acá en el medio del mar, yo lo tengo a la vista, hay un barco que es el DDK, que es de origen ruso con bandera uruguaya, que estuvo también laburando allá y ya lo desafectaron y está viniendo a puerto, así que me parece que todo va a pasar por ahí y después por la parte judicial, que me imagino yo a partir de la semana que viene va a haber movimiento en Caleta Olivia. Marcos, muchísimas gracias por la charla. Dale, por favor, un abrazo grande. Un saludo grande. Era Marcos Barroca, que es periodista desde Comodoro Rivadavia. No sé si están los Carlos por ahí, si quieren